Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 322 y 323. Examen de alto nivel. Punto de vista en tercera persona. El director Isaac se aclaró la garganta al dar un paso al frente. El eco de sus zapatos lustrados resonó levemente contra el suelo de madera barnizada del gimnasio. Mantenía las manos juntas a la espalda, con una postura erguida y serena, transmitiendo la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Ya que estamos reunidos aquí en el gimnasio, comenzó diciendo con voz tranquila pero que resonaba con facilidad en el amplio espacio, empezaremos con la parte práctica del examen. Un leve murmullo se extendió entre los estudiantes que observaban, y su curiosidad aumentó. No todos los días se sometía a los aspirantes a estudiantes transferidos o lo que fueran estos tres a una prueba tan abierta. El director Isaac continuó sin pausa. Sin embargo, esta situación es un tanto particular. No será como el examen de ingreso estándar, donde compiten entre sí y el que obtenga la puntuación más alta consigue la admisión. Hizo una breve pausa para que sus palabras se asimilaran. En cambio, esta evaluación se centrará en sus capacidades individuales. Cada uno de ustedes será evaluado según sus propios méritos. Si cumplen con nuestros estándares, si satisfacen todos nuestros requisitos, aprobarán. Así de sencillo. Les dedicó una pequeña sonrisa expectante. ¿Les parece bien? Tony se encogió de hombros con indiferencia, metiendo las manos en los bolsillos como si todo aquello no fuera más que una pequeña molestia. Quiero decir, claro, suena razonable y todo eso, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Pero ¿cuál es el verdadero sentido? Varios miembros del profesorado intercambiaron miradas de leve confusión. Tony continuó con un tono directo y sin rodeos. Si has investigado un poco y estoy seguro de que lo has hecho, ya deberías saber de lo que somos capaces. Diablos, podrías haber usado las grabaciones de nuestro festival deportivo como carta de presentación y listo. Eric, de pie a su lado, hizo una mueca interior y forzó una sonrisa cansada. Realmente no se anda con rodeos, ¿verdad? Prácticamente podía sentir la tensión que generaban las palabras de su primo. El director Isaac dejó escapar una risa suave y algo incómoda, frotándose la nuca. Y no puedo negar que ya se han labrado una gran reputación, admitió con sinceridad. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas. Su expresión se suavizó ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Sin embargo, aún así, no podemos abrir nuestras puertas basándonos únicamente en la reputación. Debemos comprobarlo por nosotros mismos. Debemos evaluarlos directamente. Hizo un gesto a su alrededor. No lo vean como un desafío, sino como una formalidad. Un requisito necesario. Tony puso los ojos en blanco y exhaló por la nariz. Bien. Como quieras. Momo se movió ligeramente a su lado, escudriñando con la mirada a su alrededor. No podía ignorar el peso de las decenas, no, cientos de miradas fijas en ellos. ¿De verdad tenemos que hacer esto delante de todo el mundo?, preguntó, con la voz más baja pero con un matiz de incomodidad. De hecho, todo el gimnasio se había vuelto extrañamente atento. Las conversaciones se habían apagado. El entrenamiento se había detenido. Los alumnos se inclinaban disimuladamente, fingiendo no mirar fijamente mientras hacían precisamente eso. Uno de los profesores dio un paso al frente en respuesta. Vestía un chándal verde, con la tela ligeramente desgastada por los años de uso, y una gorra que le cubría los ojos. Su presencia era relajada, pero se percibía una fuerza innegable en su porte. Consideren también esta parte del examen, dijo con voz pausada. Se cruzó de brazos mientras su mirada recorría a los tres aspirantes. Los héroes operan bajo constante observación. Cada acción que realizan, cada éxito, cada fracaso es presenciada, juzgada y recordada. El público los observa. Sus compañeros los observan. Sus enemigos los observan. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. La verdadera pregunta es, ¿puedes rendir cuando importa? Cuando la presión es real. Cuando todo el mundo te está mirando.
Tony miró de reojo a Eric, arqueando una ceja en señal de pregunta silenciosa. Eric se inclinó más y susurró entre dientes. El entrenador Laurence. Él da clases de gimnasia. Tony asintió levemente en señal de comprensión. Los tres examinados intercambiaron breves miradas antes de asentir. La lógica era sólida. No se trataba solo de fuerza, sino de serenidad. Tony volvió a centrar su atención en el gimnasio, analizando con sus ojos perspicaces todo: el equipo, la distribución, los observadores. Entonces dijo, crujiéndose ligeramente los nudillos: ¿cuál es el primer desafío? La sonrisa del director Isaac reapareció, ahora con más confianza. Comenzaremos con algo sencillo. Una prueba de fuerza. Necesitamos establecer un punto de partida para comprender exactamente de qué eres capaz. Les hizo una seña para que lo siguieran, y el grupo se movió por el gimnasio hasta detenerse frente a una gran máquina. Era voluminosa, reforzada con pesadas placas de acero, y en su centro había un grueso cojín acolchado diseñado para absorber una fuerza tremenda. Melissa parpadeó. Una máquina de golpear, dijo secamente. No sabía si reír o suspirar. Kane soltó una risita desde donde estaba con María y los demás miembros del profesorado, cruzando los brazos sobre el pecho. Sencillo, sí, dijo. Pero efectivo. No hay mejor manera de medir la fuerza bruta de un golpe. Tony ladeó ligeramente la cabeza y miró a Eric. ¿Qué enseña tu padre, por cierto? Teoría de la aplicación de peculiaridades, respondió Eric con sencillez. ¿Y la historia? Tony asintió lentamente. El director Isaac dio un paso al frente una vez más, con las manos juntas. Bueno, entonces, dijo con voz expectante. ¿Están listos para comenzar? Tony inmediatamente hizo un gesto hacia las chicas con una exagerada teatralidad. Las damas primero. Melissa resopló, cruzando los brazos con fuerza. Por favor. Sé perfectamente lo que estás haciendo. Tony parpadeó. ¿Qué? Están intentando que vayamos primero para poder analizar nuestras puntuaciones y superarlas drásticamente al final. Tony se llevó una mano al pecho, fingiendo estar ofendido. Yo jamás lo haría. Momo dio un pequeño paso adelante, sin inmutarse. Ve primero, Tony. Miró alternativamente a los dos, dándose cuenta de que había perdido. Bien, murmuró. Dio un paso al frente hacia la máquina, relajando su postura a medida que se aproximaba. Examinó su estructura con la mirada, evaluando mentalmente su durabilidad y sus límites. Luego miró de reojo al director Isaac. ¿Cuántos puntos necesito para aprobar? El director Isaac soltó una cálida risita. No hay un número fijo. Simplemente den lo mejor de sí mismos. Nosotros determinaremos si sus resultados cumplen con nuestros estándares. Hizo una pausa repentina, como si recordara algo importante. Ah, y una cosa más. Sus ojos se fijaron en Tony. Sé que tus trajes aumentan tu fuerza física. Por lo tanto, harás 2 intentos. Uno sin el traje y otro con él. Su sonrisa se amplió ligeramente. Si te parece bien. Todo el gimnasio parecía contener la respiración. Tony se encogió de hombros con desdén mientras se remangaba la camisa. La tela, al dente, se deslizó por sus antebrazos, dejando al descubierto músculos definidos y venas gruesas que recorrían su piel como cordones. Su expresión permaneció impasible, como si nada de esto le importara lo más mínimo. Como sea, dijo con indiferencia. A pesar de su aparente indiferencia, su simple gesto no pasó desapercibido. Un buen número de estudiantes, sobre todo chicas e incluso algunos chicos, lo miraban fijamente, observando sus antebrazos al descubierto. Su complexión no era exagerada como la de un culturista, pero sus músculos presentaban una densidad compacta que irradiaba una fuerza contenida. Incluso en reposo, sus manos parecían capaces de aplastar acero. Tony dio un paso al frente y se colocó frente a la máquina de boxeo. Separó las piernas a la altura de los hombros, adoptando una postura firme y segura. Bajó ligeramente la postura y distribuyó su peso de manera uniforme. El cambio en su actitud fue sutil, pero quienes prestaban atención lo notaron claramente. Se había concentrado. Los profesores observaron atentamente. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante con expectación. Entonces Tony se movió. Su puño se lanzó hacia adelante con tanta velocidad que muchos ni siquiera vieron el movimiento. En un instante, su brazo estaba retraído, y al siguiente ya estaba clavado en el blanco acolchado. ¡Bum!
El impacto resonó como un cañonazo, y el sonido se extendió violentamente por todo el gimnasio. La robusta estructura tembló por la fuerza del impacto, y su armazón de acero crujió levemente. El ruido de la explosión provocó que varios estudiantes se estremecieran y retrocedieran instintivamente. Sus cuerpos reaccionaron antes de que sus mentes pudieran procesar lo sucedido. Eric retrocedió tambaleándose, asustado, con las gafas resbalándosele por la nariz mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho. Apenas logró mantenerse en pie, mirando a Tony con los ojos muy abiertos e incrédulos. La pantalla digital de la máquina parpadeaba frenéticamente mientras los números comenzaban a aumentar a un ritmo absurdo. 1 y 10 y 100 y 1000 y 10.000 y 100.000 y las cifras subieron tan rápido que parecían un contador de lotería girando hacia el premio mayor. La rápida escalada disminuyó gradualmente hasta detenerse por completo. Una voz robótica anunció el resultado. Puntuación: 126.457 libras. El silencio inundó el gimnasio. Nadie habló. Nadie se movió. Simplemente se quedaron mirando el número, sus mentes luchando por asimilarlo. Eric, instintivamente, comenzó a calcular la conversión mentalmente. Sus labios se entreabrieron ligeramente al comprender la situación. Son 63 toneladas, murmuró entre dientes. Eso es imposible. Respiraciones entrecortadas resonaron en la sala mientras estudiantes y profesores intentaban asimilar lo que acababan de presenciar. Incluso los docentes, que habían conocido a innumerables personas influyentes a lo largo de sus carreras, mostraban una clara inquietud. El director Isaac frunció profundamente el ceño. Los ojos del entrenador Lawrence se entrecerraron bajo la visera de su gorra. El vapor se elevaba lentamente desde la almohadilla de entrenamiento, y la clara huella de los nudillos de Tony era visible en la superficie reforzada. Tony simplemente bajó el brazo y flexionó los dedos con naturalidad, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Yo ahora. Yo ahora. Yo ahora. Melissa se abalanzó emocionada, con su espíritu competitivo a flor de piel. Reinició rápidamente la máquina y los números volvieron a cero. Adoptó una postura, imitando la de Tony. Su expresión era fiera, llena de determinación. Ella besó su puño dramáticamente. Detroit Smash. Ella lanzó su puñetazo. ¡Bang! El impacto resonó con la misma violencia, y la máquina volvió a temblar bajo la inmensa fuerza. Las cifras aumentaron rápidamente. 1000 y 10.000 y 50.000 y 100.000 y disminuyeron la velocidad. Interrumpido. Puntuación: 112.787 libras. 56 toneladas. Melissa se quedó paralizada un instante antes de que su rostro se contrajera con frustración. «Maldita sea», gritó, apretando los puños. «Pensé que superaría su puntuación seguro». Tony inmediatamente estalló en carcajadas. «Kaaya». Se puso las manos en la cintura, con una sonrisa rebosante de satisfacción. «Todavía eres demasiado inexperto para superarme en fuerza». Melissa gruñó entre dientes, visiblemente irritada. Mientras tanto, el ceño fruncido del profesorado se acentuó aún más. Melissa se giró hacia Momo y la agarró por los hombros, sacudiéndola suavemente. «Vamos, Momo. Ahora depende de ti. Tienes que superar la puntuación de ese cretino. No podemos dejar que nos domine». Momo apartó con calma las manos de Melissa y, con un gesto de la muñeca, esbozó una sonrisa confiada. «Lo daré todo». Dio un paso al frente, levantando los puños en una postura de boxeo adecuada. El entrenador Lawrence notó la diferencia de inmediato. Su técnica es impecable. Su postura era equilibrada, su guardia firme, su peso perfectamente distribuido. No había movimientos innecesarios. Cada detalle de su postura reflejaba disciplina y experiencia. Su interés se agudizó. Momo dio un paso al frente y lanzó un golpe preciso y rapidísimo. ¡Crack! La máquina tembló violentamente mientras los números volvían a aumentar. 10.000 y 50.000 y 100.000 y disminuyeron la velocidad. Interrumpido. Puntuación: 118.999 libras. 59 toneladas. ¿Qué? Gritó Melissa con incredulidad. Momo chasqueó los dedos y sonrió con orgullo. Aunque no superé la puntuación de Tony, al menos obtuve una puntuación más alta que Melissa. Tony soltó otra carcajada, señalando a Melissa mientras se agarraba el estómago. Ja 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 ja.
Momo sacó mejor nota que tú. Sé que eso hirió tu orgullo. Melissa lo miró furiosa. Esa máquina está jodidamente rota. Exijo que la rehagan, se burló. Melissa. La voz severa de María la hizo callar de inmediato. Melissa se cruzó de brazos y resopló, visiblemente disgustada. Lo siento, pero es verdad, murmuró con terquedad. No hay nada de malo en admitir la derrota, dijo Momo, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. Sin embargo, el director Isaac no estaba prestando atención a su discusión. Su mirada estaba fija en la máquina. El vapor seguía elevándose de la plataforma maltrecha. Se veían 3 marcas de puños bien definidas, cada una profundamente incrustada en el material reforzado. La estructura de acero crujía levemente, como si protestara por el maltrato sufrido. Su ceño se frunció aún más. A su alrededor, el profesorado compartía la misma conclusión silenciosa. No había absolutamente ninguna posibilidad de que esos dos no tuvieran peculiaridades. Punto de vista en tercera persona. Esa no es la fuerza de alguien sin peculiaridades, afirmó Kanner rotundamente, frunciendo el ceño mientras su mirada penetrante se alternaba entre Tony y Melissa. No había reproche en su tono, solo incredulidad y una creciente curiosidad que se negaba a ser ignorada. ¿Estaban usando la tecnología o sus peculiaridades para aumentar su fuerza?, preguntó a continuación el entrenador Lawrence. Su voz era tranquila, pero su mirada, todo lo contrario. Se movían con precisión experta, analizando cuidadosamente a los 3 aspirantes que tenía delante, observando su postura, tensión muscular, respiración, buscando cualquier señal de ayuda artificial. No, es todo natural, cariño, respondió Tony sin dudarlo. Levantó ambos brazos y los flexionó dramáticamente, dejando ver sus bíceps abultados bajo la tela de su camisa. Se inclinó hacia adelante y les dio un beso exagerado a cada uno, completamente ajeno al silencio atónito que lo rodeaba. Mentiroso. La palabra salió con más fuerza de la que nadie esperaba. Todas las miradas se dirigieron hacia Eric. El chico tímido parecía tan sorprendido como todos los demás de que hubiera hablado. Su habitual timidez se había desvanecido momentáneamente, reemplazada por un asombro puro. Sus ojos, muy abiertos, permanecieron fijos en Tony mientras continuaba, con la voz temblorosa pero llena de convicción. Eso no puede ser natural. Ni siquiera las personas con dones relacionados con la fuerza podrían ejercer ese tipo de poder. Tony se rascó la nuca con displicencia, como si lo hubieran pillado exagerando sobre algo trivial. Vale, de acuerdo, admitió encogiéndose de hombros. No es del todo natural pero sí que lo es. Eso solo empeoró las cosas. Los miembros del profesorado intercambiaron miradas incómodas. Sus sospechas se agudizaron y sus mentes repasaron rápidamente las posibilidades. ¿Es y una droga?, preguntó uno de los profesores con cautela. La pregunta flotaba en el aire. No era una suposición descabellada. La inteligencia de Tony era bien conocida. Si alguien de su edad podía desarrollar algún compuesto para mejorar el rendimiento físico, sería él. Pero esa posibilidad también conllevaba graves consecuencias legales y éticas, sobre todo teniendo en cuenta que aún era menor de edad. El ambiente se tornó tenso casi al instante. No es una droga, dijeron Howard y María al mismo tiempo, ya que no querían que la gente empezara a mirarlos raro y pensara que eran malos padres. Howard se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Es un suero, explicó con vacilación al principio. Pero luego enderezó la postura y su expresión se endureció, adoptando la máscara serena e intocable de un poderoso magnate de los negocios. Su voz se tornó más firme y fría. Un secreto de la familia Stark. El mensaje era claro. Deja de hacer preguntas. Ocúpate de tus propios asuntos. Los profesores lo entendieron enseguida. Su curiosidad no desapareció, pero sabían que era mejor no insistir. Antes de que el silencio se volviera incómodo, Kane soltó una carcajada sonora y estruendosa. Jajaja. Rugió mientras se acercaba a Howard, dándole una palmada firme en el hombro. Bueno, eso explica de dónde salieron todos esos músculos. Desde luego que no los tenías la última vez que te vi. Howard hizo una leve mueca ante la franqueza de su cuñado, aunque no dijo nada. Su vergüenza era sutil, cuidadosamente disimulada bajo su habitual compostura. Tony, intuyendo una oportunidad para desviar la atención de todos, decidió intensificar la distracción. Sin previo aviso, una sustancia metálica líquida fluyó sobre su piel como mercurio vivo.
Se extendió rápidamente desde su muñeca hacia arriba, formando un elegante guantelete blindado que cubría todo su brazo hasta el hombro. El metal se fijó en su lugar con una serie de suaves clics mecánicos. Líneas de energía brillantes iluminaban su superficie formando intrincados patrones. Un zumbido bajo y audible llenó el aire mientras la energía recorría los mecanismos. Tony levantó ligeramente su brazo blindado y preguntó inocentemente: ¿Lo pruebo ahora con mi traje? No. 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 El director y todos los profesores presentes gritaron al unísono, agitando las manos frenéticamente en señal de negativa. Su reacción fue inmediata y contundente. Si la fuerza natural de Tony ya era descomunal, ninguno quería imaginar de qué sería capaz con la ayuda de la tecnología. Tony soltó una risita, divertido por su pánico. El metal retrocedió suavemente, disolviéndose de nuevo en estado líquido antes de desaparecer por completo bajo su manga. De acuerdo, dijo con indiferencia. ¿Y ahora qué? El director Isaac suspiró profundamente, sintiendo ya que le empezaba a doler la cabeza. Tenía la fuerte sensación de que supervisar a Tony Stark iba a ser mucho más agotador de lo que había previsto. La siguiente prueba, anunció, señalando una enorme cuerda que se elevaba hacia el cielo, es una escalada cronometrada. Lleguen a la cima y hagan sonar la campana lo más rápido posible. Tony ladeó la cabeza hacia arriba, siguiendo la cuerda hasta su extremo más lejano. Parece bastante fácil, dijo simplemente. Dio unos pasos hacia atrás, estirando los hombros para relajar los músculos. Luego, movió el cuello de un lado a otro, dejando escapar un leve suspiro. Debería haberme puesto algo más cómodo para esto, murmuró con pesar. Sin más dilación, echó a correr. Sus pies golpearon el suelo con fuerza controlada antes de impulsarse hacia arriba con un poderoso salto. Extendió la mano y agarró la cuerda casi a la mitad de su longitud. La cuerda se balanceó violentamente debido al repentino impulso. Se oyeron exclamaciones de asombro entre los observadores que se encontraban abajo. Pero Tony se mantuvo completamente estable. Sus brazos se movían a la velocidad del rayo mientras se impulsaba hacia arriba con una eficiencia explosiva. Un tirón. 2 tirones. 3. Cada movimiento lo elevaba a varios pies a la vez. En cuestión de segundos, llegó a la cima. Extendió la mano y golpeó la campana. ¡Clan! El nítido sonido metálico resonó con fuerza en todo el campo de pruebas. Y entonces lo soltó. Un grito colectivo se alzó entre la multitud. Desde esa altura, una caída casi con toda seguridad resultaría en lesiones graves, si no peores. Tony se precipitó rápidamente hacia el suelo. Pero justo antes del impacto, su cuerpo se movió con suavidad. Dobló la pierna y aterrizó limpiamente sobre una rodilla. Melissa no dudó. En cuanto Tony terminó de descender, ella se lanzó hacia adelante con sorprendente rapidez. Sus zapatos golpeaban el suelo con rapidez antes de saltar hacia arriba, apoyando un pie sobre los hombros de Tony con perfecto equilibrio. Usándolo como trampolín humano, se impulsó con fuerza, elevándose con un elegante ímpetu. Extendió la mano y agarró la cuerda con precisión, y en lugar de treparla de inmediato, dejó que su cuerpo se balanceara en un arco suave, con el cabello y la ropa ondeando tras ella mientras giraba a su alrededor con un control impecable. El movimiento no solo fue eficiente. Era elegante. Sus brazos se flexionaron al comenzar a escalar. Sus movimientos fueron rápidos, precisos y controlados. En cuestión de segundos, llegó a la cima y golpeó la campana con seguridad. ¡Clan! Sin dudarlo, soltó la cuerda. Su cuerpo cayó rápidamente al suelo. Pero Tony ya la estaba esperando. Dio un paso al frente y la sujetó con firmeza por la cintura, como si no pesara nada. El movimiento fue fluido y preciso. Sus manos firmes absorbieron el impulso de su caída antes de bajarla suavemente hasta que se puso de pie. Melissa le dedicó una radiante sonrisa, visiblemente satisfecha consigo misma. Para no quedarse atrás, Momo dio un paso al frente a continuación. Su expresión permaneció serena y contenida, pero sus zapatos comenzaron a moverse sutilmente. Las suelas se separaron ligeramente, dejando al descubierto intrincados mecanismos tecnológicos ocultos en su interior. Un tenue resplandor apareció bajo ellos mientras la energía comenzaba a acumularse. Entonces, se encendieron. Un impulso controlado la elevó hacia abajo, impulsándola hacia arriba con elegante precisión.
Su ascenso fue suave y perfectamente calculado, su postura impecable al llegar a la campana y golpearla limpiamente. Clan. En lugar de dejarse caer, inclinó los pies. El sistema de propulsión se activó de nuevo, esta vez en breves impulsos controlados. Descendió con gracia, deslizándose por el aire. Tocó el suelo suavemente antes de deslizarse hacia adelante, mientras la propulsión se desvanecía lentamente hasta detenerse suavemente junto a Tony. Se sacudió las manos con indiferencia, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Melissa infló las mejillas e hizo un puchero adorable. Realmente eres un tramposo. Momo se encogió de hombros con indiferencia. Nunca se especificó que no podíamos usar nuestros dones o que teníamos que tocar la cuerda. Nuestro objetivo era simplemente tocar la campana. Tony soltó una risita, disfrutando claramente del momento. Siguiente tarea, dijo con expectación, encogiéndose de hombros. Esto empieza a ser divertido. Los acontecimientos que siguieron se desarrollaron más como una actuación que como un examen. Los espectadores no pudieron hacer más que observar atónitos. La carrera de 100 metros se completó en segundos. Sus cuerpos se deslizaban por el campo a una velocidad vertiginosa, más allá de la capacidad de reacción de la mayoría. La prueba de levantamiento de pesas fue aún más sorprendente. La barra se dobló visiblemente bajo el peso de la enorme cantidad de discos apilados, pero Tony, Melissa y Momo la levantaron con una fuerza controlada. A continuación, se pusieron a prueba su equilibrio y sus reflejos, obligándolos a cruzar plataformas inestables, vigas móviles y obstáculos impredecibles. Sin embargo, sus movimientos se mantuvieron precisos e impecables. A continuación, realizaron su prueba de puntería. Los objetivos movían rápidamente, apareciendo y desapareciendo a intervalos aleatorios, pero cada uno de ellos impactaba con una precisión casi perfecta. En todas las pruebas en las que participaron, dominaron. Con cada instante que pasaba, las expresiones de los observadores cambiaban aún más. De la curiosidad y a la incredulidad y finalmente a la admiración. Para quienes los observaban, Tony, Melissa y Momo ya no parecían estudiantes comunes y corrientes, sino algo completamente distinto. Algo más grande, algo sobrehumano. Habrá una última prueba antes de que todos aprueben la parte física del examen, anunció el director Isaac. Sus labios se crisparon ligeramente mientras sus ojos recorrían el gimnasio. Los daños visibles esparcidos por toda la zona de pruebas, suelos agrietados, equipos doblados y fisuras por tensión en las estructuras reforzadas servían como prueba irrefutable de las abrumadoras capacidades físicas del trío. Tony, Melissa y Momo evitaron el contacto visual brevemente, encontrando de repente muy interesantes el suelo, las paredes o el techo. El director Isaac continuó sin inmutarse. Cada uno de ustedes luchará personalmente contra uno de nosotros. Los ojos de Tony se iluminaron al instante. Oh, ahora sí que hablamos. Dijo, frotándose las manos con entusiasmo. ¿Contra quién voy a pelear? El director Isaac sonrió levemente al reconocer esa mirada. La había visto innumerables veces en estudiantes prometedores. La mirada de alguien que se motivaba con los desafíos. Señor Stark, su batalla será contra el profesor Carbonell. Señorita Shield, su batalla será contra mí. Y señorita Yaoyorozu, su batalla será contra el entrenador Laurence. Kane, el profesor Carbonell soltó una carcajada. Jajaja. Ahora sí que hablamos. Exclamó emocionado, estirando los hombros mientras daba un paso al frente. Su sonrisa se amplió al mirar directamente a Tony. No creas que solo porque somos familia voy a ser indulgente contigo, chico. Tony le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes de expectación. No lo querría de otra manera, tío. Melissa se giró hacia el director Isaac, con una expresión de entusiasmo más que de intimidación. ¿Ah? ¿Me enfrentó al director? Dijo, claramente emocionada. Esto podría ser emocionante. Momo, en cambio, dio un paso al frente respetuosamente e hizo una reverencia formal. Por favor, cuide de mí, dijo amablemente. El entrenador Laurence parpadeó sorprendido. No se esperaba semejante protocolo en medio de un examen de combate. Guiado puramente por instinto, devolvió la reverencia. Igualmente, respondió. Capítulo 324. Tony contra Kane. Punto de vista en tercera persona. La batalla entre Tony y Kane comenzó de inmediato, sin ceremonias ni advertencias, como si ambos hubieran acordado tácitamente que no tenía sentido perder el tiempo.
El ambiente pareció tensarse en el instante en que Kane dio un paso al frente. Howard Stark, instintivamente, puso una mano firme sobre el hombro de María Stark al notar la tensión que se apoderaba de su postura. Tenía los dedos apretados contra los brazos, los ojos muy abiertos y fijos mientras observaba a su hijo enfrentarse a un hombre que sabía que era monstruosamente poderoso. Confiaba en Tony, siempre lo había hecho, pero la confianza no borraba el miedo. En el campo de batalla, un caleidoscopio de colores estalló alrededor de Kane. La luz se curvaba y refractaba al activarse su peculiaridad. Era hermoso, pero a la vez aterrador. La distorsión se extendió en ondas ondulantes, deformando el aire, doblando la luz, y entonces Tony lo sintió. Una presión invisible y aplastante cayó sobre él desde arriba. El suelo bajo sus pies se agrietó al instante, y grietas como telarañas se extendieron hacia afuera mientras su cuerpo era empujado hacia abajo. Sus rodillas cedieron a pesar de su fuerza, y apretó los dientes con tal intensidad que le dolían. ¡Mierda! Siseó Tony entre dientes mientras una rodilla se estrellaba contra el suelo agrietado. El impacto resonó con fuerza en todo el gimnasio. Sus músculos temblaron violentamente mientras resistía, y sus mejillas se enrojecieron por el esfuerzo que le suponía evitar ser aplastado por completo. Sobre él, Kane permanecía completamente relajado, con las manos en los bolsillos y una sonrisa. «Vamos, sobrino», dijo Kane con naturalidad, con voz suave y divertida, como si se tratara de una simple conversación amistosa. «Ponte el traje completo. No quiero lastimarte ahora. Al fin y al cabo, la pequeña María se enfadará conmigo». El orgullo de Tony se encendió al instante ante la burla. A pesar de la abrumadora fuerza que lo oprimía, Tony apoyó ambas manos en el suelo agrietado y empujó. Sus brazos temblaban violentamente, las venas se marcaban en sus antebrazos mientras su traje de metal líquido ondulaba y se movía sobre su piel, reforzando su cuerpo. Sus mejillas se inflaron ligeramente al forzar el aire a sus pulmones, recuperando el equilibrio. Lenta y dolorosamente, se levantó. Se puso de pie. Y entonces esbozó una sonrisa, esa misma sonrisa arrogante e irritante de Stark. «¿Contra ti?», dijo Tony con voz tensa, pero rebosante de una confianza arrogante. «Eso sería excesivo». Kane soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «¿De verdad crees que es buena idea intentar provocarme?». Tony no dudó. Hablaba en serio. «Para derrotarte, podría hacerlo simplemente con mi dedo anular». Como si respondiera a su voluntad, el metal líquido que cubría el cuerpo de Tony se movió, fluyendo como mercurio vivo. Se acumuló en su mano derecha, concentrándose alrededor de su dedo anular. El metal se endureció, formando una elegante banda que brillaba con una intensa energía blanco-azulada. Un pulso de luz se expandió hacia afuera y se formó una barrera alrededor de Tony. La presión aplastante desapareció al instante. Tony exhaló un largo suspiro de alivio al sentir que un peso invisible se desvanecía de su cuerpo. Estiró los hombros y se enderezó por completo, moviendo el cuello de un lado a otro. Kane no dijo nada. Su sonrisa permaneció intacta. Simplemente extendió una mano hacia Tony y la apretó. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. Esta vez la fuerza no venía de arriba. Venía de todas partes. La presión colapsó hacia adentro desde todas las direcciones simultáneamente, convergiendo sobre la barrera de Tony como una estrella en implosión. El escudo brillante parpadeó violentamente, y se formaron grietas de luz en su superficie antes de que se hiciera añicos por completo con una explosión cristalina y nítida. Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar. Extendió la mano hacia adelante, invocando un escudo de luz sólida justo cuando la presión lo golpeó. El impacto lo hizo deslizarse hacia atrás sobre el suelo agrietado, sus botas raspando contra el piso mientras saltaban chispas. Kane ladeó ligeramente la cabeza, observando atentamente la reacción de Tony. Que sepas cuál es mi peculiaridad no significa que sepas cómo funciona. Supongo que, como oíste que puedo generar presión, asumiste que solo empuja hacia abajo. Alzó dos dedos, moviéndolos en el aire con precisión y deliberación, como un director de orquesta. Izquierda. El aire se distorsionó. Tony se movió al instante, apartándose justo antes de que una fuerza invisible aplastara el suelo donde había estado, haciendo que el hormigón se derrumbara hacia adentro. Bien. Tony giró su cuerpo, esquivando por poco el ataque invisible. Arriba. Tony se echó hacia atrás mientras la presión venía de debajo de él, casi golpeándolo con un gancho. Abajo.
Tony saltó hacia atrás, dando una voltereta limpia en el aire. En diagonal. Una fuerza invisible atravesó el espacio que había ocupado milisegundos antes. La sonrisa de Kane se ensanchó ligeramente, pero luego se desvaneció, pues Tony ya no se resistía. Ahora se movía con fluidez, sin esfuerzo, con naturalidad. La expresión de Tony se había transformado en una de intensa concentración bajo su sonrisa confiada. Podía sentirlo ahora. Las sutiles perturbaciones en el aire, los cambios microscópicos de presión antes de que se manifestara cada ataque. Sus ojos le proporcionaban información sensorial constante, y sus instintos hacían el resto. Inclinaba la cabeza, se apartaba, giraba, se movía con fluidez. Cada movimiento era preciso. Cada esquiva, perfecta. Entonces Tony atacó. Su anillo desprendía un brillo intenso, formando un elegante arco de luz brillante y sólida. Tensó la cuerda, y la energía se concentró en una flecha resplandeciente. La disparó. La flecha surcó el aire como un cometa. Kane no se movió. La presión a su alrededor se intensificó, condensándose en una barrera invisible. La flecha la impactó y se hizo añicos en fragmentos de luz tenue. Tony sonrió aún más. Al instante, se formaron más estructuras. Unas botas reforzadas con sistemas de propulsión se envolvieron alrededor de sus piernas. Guanteletes se engrosaron alrededor de sus puños, brillando con un poder contenido. Armas se materializaron a su alrededor. Agujas, dagas, martillos de guerra, cada una formada a partir de energía solidificada. Tony se lanzó hacia adelante y acortó la distancia al instante. Su aguja se dirigió hacia el cuello de Kane. Kane ladeó ligeramente la cabeza, y el arma se hizo añicos en pleno movimiento, aplastada por una fuerza invisible. Tony respondió inmediatamente con un puñetazo. Kane lo recibió de lleno. Una onda expansiva surgió del impacto, agrietando aún más el suelo bajo sus pies. Kane rió, no con burla, sino con entusiasmo. Destrozó otra estructura con una ráfaga de presión y dio un paso al frente, enfrentándose a Tony en un combate cuerpo a cuerpo. Sus movimientos eran precisos, controlados y completamente intrépidos. A su alrededor, el campo de batalla se desmoronaba. Los espectadores observaban en un silencio atónito antes de que su compostura se quebrara. Wowie está luchando de frente contra el profesor Carbonell. ¿Desde cuándo has visto a TH sonreír así durante una batalla simulada? Mierda, están destrozando el gimnasio. No exageraban. El suelo se había convertido en una maraña de grietas y hormigón destrozado. Profundos cráteres marcaban los puntos donde habían impactado los ataques a presión. Las construcciones de Tony estallaban en ráfagas de luz tenue cada vez que Kane las destruía, mientras que los ataques invisibles de Kane deformaban y aplastaban todo lo que tocaban. Y en el centro de todo, Tony Stark y Kane Carbonell sonreían. Tony alzó ambas manos y su anillo respondió casi al instante. Una luz roja y amenazante brilló y centelleó antes de solidificarse en un vasto arsenal militar que flotaba tras él como un halo mecanizado de guerra. Cañones, lanzamisiles, ametralladoras rotatorias, emisores de riel y plataformas de artillería de luz sólida se formaron en una formación precisa, cada una vibrando con una potencia contenida. El aire crepitó con energía mientras los sistemas de puntería fijaban su objetivo en Kane desde todos los ángulos posibles y, sin dudarlo, abrieron fuego. Rayos de energía surgieron en ráfagas caóticas, cruzando el campo de batalla en una deslumbrante tormenta de luz. Algunos rayos eran delgados y precisos, mientras que otros eran gruesos y devastadores, cada uno capaz de atravesar acero reforzado. El gimnasio se llenó de destellos cegadores mientras las armas disparaban en una sucesión implacable. La potencia de fuego combinada fácilmente podría arrasar una pequeña manzana. Kane no esquivó. Simplemente alzó las manos y el aura caleidoscópica que lo rodeaba se intensificó, enroscándose alrededor de sus brazos como una armadura invisible. Cuando el primer rayo lo alcanzó, Kane extendió la mano con indiferencia y el rayo se desvió en pleno vuelo, cambiando de rumbo como si hubiera chocado contra una pared invisible antes de estrellarse inofensivamente contra el otro extremo del gimnasio. Repitió el golpe una y otra vez, con movimientos relajados pero increíblemente precisos, redirigiendo cada disparo de Tony con un desdén sin esfuerzo. Entonces Kane flexionó ligeramente las rodillas y desató una fuerza concentrada bajo sus pies, impulsándose hacia adelante como un misil.
El suelo se abrió bajo él mientras surcaba el aire a una velocidad vertiginosa, con el puño retraído mientras la presión se condensaba a su alrededor, brillando como una estrella colapsando. Sus ojos se clavaron en Tony con una mirada depredadora, pero en lugar de invocar un escudo o una armadura, Tony creó un cojín gigante de broma justo delante de él. Se materializó al instante, enorme, de un rojo brillante e inconfundible. El puñetazo de Kane impactó de lleno en el centro. PHHHHTTTT. El sonido estalló en todo el gimnasio, fuerte y atronador, reverberando en cada superficie debido al enorme espacio interior. Kane se quedó paralizado. Todo el gimnasio se quedó paralizado. Maria Stark se cubrió el rostro avergonzada, mientras que Howard Stark se pasó una mano por la cara con incredulidad. Jajajaja. Melissa estalló en carcajadas, doblándose de la risa y agarrándose el estómago mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su risa se contagió rápidamente, infectando a todos los presentes hasta que todo el gimnasio estalló en risas incontrolables. Kane se quedó quieto un momento más antes de empezar a reír también. Jajajaja. Eres increíble, muchacho. Dijo con sinceridad, pero su sonrisa se acentuó al levantar la mano y apretar el puño. Quizás así me tomes más en serio. Una presión colosal surgió hacia afuera, destrozando al instante la construcción de Tony y lanzándolo hacia atrás por el suelo. Tony se estrelló y se deslizó por el suelo agrietado antes de levantarse y estirar el hombro con naturalidad. Uf, casi lo siento. Dijo Tony con una sonrisa. De repente, empezaron a aparecer más versiones de Tony a su alrededor. Una se convirtió en dos en 5, y pronto docenas de Tonys idénticos llenaron el campo de batalla, cada uno con la misma sonrisa confiada. Pero lo siento, dijeron todos al unísono, no me tomo las cosas en serio. Espero que no te importe que haya traído más gente a nuestro cuerpo. Para nada. Exclamó Kane, entrando inmediatamente en acción y desatando devastadores ataques de presión que hicieron añicos las réplicas de Tony más cercanas, reduciéndolas a fragmentos de luz tenue. Se movía con brutalidad y eficacia, destruyendo cada copia sin dudarlo mientras intentaba determinar cuál era la auténtica. Sin embargo, seguían apareciendo más Tonys, rodeándolo por todas partes, cada uno con una sonrisa arrogante. Vamos, tío, dijo Tony burlonamente. ¿No puedes distinguir cuál de nosotros es tu verdadero sobrino? Dijo otro. Te voy a dar una pista. Es el más guapo de los dos. Nunca he sido de los que adivinan, respondió Kane con calma. Así que me desharé de todos ellos. Levantó el puño y lo dejó caer con una fuerza abrumadora. La presión se concentró hacia adentro en un radio perfecto, formando un enorme cráter que envolvió a todos los Tony presentes. Todos ellos se hicieron añicos al instante, disolviéndose en fragmentos de luz. Kane se quedó solo en el cráter antes de quedarse paralizado al sentir algo afilado presionando su cuello por detrás. Lentamente giró la cabeza y vio al verdadero Tony allí de pie, sosteniendo una katana de luz sólida contra su garganta. Respuesta equivocada, dijo Tony con una sonrisa. Deberías haberte dado cuenta de que ninguno de ellos tenía ni una décima parte de mi encanto. Kane parpadeó antes de estallar en carcajadas. Jajajaja. Eres un niño increíble. Ni siquiera me di cuenta de que estaba luchando contra impostores. ¿Cuándo cambiaste de bando con ellos? Nunca me percaté. La sonrisa de Tony se ensanchó. Desde el principio. Nunca te ataqué personalmente. Solo has luchado contra mis hologramas y construcciones de luz sólida. Su cuerpo parpadeó y comenzó a fallar. De hecho, y el yo que te habla también es un holograma. La construcción se disolvió por completo cuando la voz de Tony volvió a hablar desde detrás del área de observación. Mi verdadero yo ha estado acurrucándose con mi novia mientras ustedes estaban ocupados peleando. Todos se giraron y vieron a Tony de pie allí, con los brazos alrededor de Momo por detrás, abrazándola con fuerza mientras ella se sonrojaba intensamente ante la muestra pública de afecto. Tony parecía completamente victorioso mientras todo el gimnasio lo miraba fijamente, algunos con asombro, otros con incredulidad, otros con admiración e incluso algunos con pura envidia. De hecho, muchos compartían exactamente la misma idea. Maldito. Yo también quiero una chica extranjera súper linda y tímida para abrazar. Capítulo 325. Melissa contra el director Isaac. Punto de vista en tercera persona. Ahora es mi turno, exclamó Melissa, crujiéndose los nudillos mientras una sonrisa ansiosa se extendía por su rostro y sus ojos brillaban de anticipación. El director Isaac le dedicó una sonrisa incómoda.
Siento decepcionarte, pero no creo que tu examen sea tan emocionante como esperas. Al fin y al cabo, compites contra mí. No muy lejos, Momo seguía visiblemente nerviosa, con la compostura hecha añicos mientras Tommy continuaba abrazándola sin el menor rastro de vergüenza. ¿Por qué sigues abrazándome? Esto es vergonzoso. La gente nos está mirando, murmuró entre dientes, bajando la mirada hacia sus zapatos para evitar el contacto visual. Deberías empezar a acostumbrarte a que te vean conmigo en público, respondió Tommy con naturalidad, sin inmutarse. Con quien soy, la atención pública es inevitable. Momo dejó escapar un suspiro silencioso y resignado mientras admitía a regañadientes que él no se equivocaba. Supongo que tienes razón. Aún así, me costará acostumbrarme. Tommy se inclinó hacia ella, sus labios rozando su oreja mientras susurraba. Además, quiero presumir un poco. Me gustaría mostrar que una chica tan guapa es mi mujer. Momo se puso roja como un tomate al instante, con la cara ardiendo como si fuera a echar humo por la cabeza. Su cuerpo temblaba en los brazos de Tony, demasiado avergonzada para mirarlo a él o a nadie más, mientras él simplemente se reía de su reacción, completamente divertido. Eric observó de reojo todo el intercambio con una expresión impasible y sin inmutarse. Realmente no le importa lo que piensen los demás de él, pensó para sí mismo. Frunció ligeramente el ceño mientras reflexionaba para sí mismo. No creo que jamás pueda tener tanta confianza. Ese chico tuyo sí que es atrevido, María. ¿Cómo lo has estado criando exactamente? Preguntó Kane, con el rostro contraído como si no supiera si estar impresionado o preocupado. María suspiró profundamente y comenzó a masajearse la frente, sintiendo ya que le venía un dolor de cabeza. Ni siquiera quiero hablar de ello. Mientras tanto, la atención del director Isaac permanecía fija en Melissa, y su expresión se tornó seria a medida que la atmósfera cambiaba sutilmente. Nuestra batalla no será de fuerza, afirmó con calma. Será una contienda de voluntad. Si puedes resistir los efectos de mi peculiaridad, pasas. Eso es un poco aburrido, dijo Melissa con un puchero por un instante antes de restarle importancia, encogiéndose de hombros como si se preparara para una pelea. Pero bueno. Adelante, señor. Arco Isaac pronunció la única palabra sin alzar la voz ni hacer ningún gesto dramático, pero el efecto fue inmediato al activar su peculiaridad, autoridad absoluta. ¡Oh, demonios! Melissa gimió cuando la compulsión la invadió al instante. Sentía como si unas manos invisibles le presionaran la cabeza, empujándola hacia adelante. La presión era abrumadora, como si el propio Isaac la estuviera sometiendo físicamente. Tensó el cuello mientras apretaba los dientes, sus músculos temblaban mientras resistía la orden con todas sus fuerzas. La peculiaridad de Isaac no estaba exenta de limitaciones. La primera y más importante era que solo podía dar una orden a la vez. No podían acumularse ni superponerse. La segunda limitación era más sutil, pero igual de importante. Cuanto más corta era la orden, mayor era su efecto. Una sola palabra tenía mucha más autoridad e influencia que una frase completa, lo que hacía que las órdenes concisas fueran mucho más difíciles de resistir. Melissa se encorvó mientras luchaba contra la fuerza invisible. El sudor le corría por la sien y goteaba al suelo. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Impresionante, pensó el director para sí mismo al observar la feroz rebeldía que ardía en sus ojos. Veamos cuán fuerte es realmente su voluntad. Dormir, la palabra cayó con la misma calma que la primera. Melissa cayó de rodillas al instante, invadida por una oleada de letargo. Sentía las extremidades pesadas, la mente entumecida y un deseo irresistible de cerrar los ojos y descansar la consumía. Era como si no hubiera dormido en días. Aún así, ella se negó a ceder. Con un esfuerzo visible, se obligó a ponerse de pie, tambaleándose con dificultad. Sus párpados estaban medio caídos, a punto de cerrarse del todo, pero los mantuvo abiertos gracias a su pura y obstinada fuerza de voluntad. Dio un paso tembloroso hacia adelante y casi se desplomó de bruces al suelo, logrando mantenerse en pie en el último segundo. A pesar de parecer que no había dormido ni una sola hora, siguió avanzando, decidida a cumplir la orden sin importar lo agotada que se sintiera. «Golpéate a ti mismo ahí», gritó Melissa al ver desaparecer sin previo aviso el letargo aplastante provocado por la orden anterior, sin darle a su mente ni un segundo para recuperarse.
Su brazo se movió bruscamente hacia adelante contra su voluntad y su propio puño se estrelló contra su rostro, obligándola a retroceder un paso tambaleándose por el impacto. El director Isaac hacía tiempo que había aprendido a sortear las limitaciones de su peculiaridad. Uno de los métodos que desarrolló fue algo que llamó comando de cadena. Si bien no podía ejecutar varios comandos simultáneamente, podía encadenarlos rápidamente, de modo que cada nueva orden se basaba en la anterior para mantener la presión sin superponerse técnicamente. De nuevo arc. Su puño impactó contra su mejilla por segunda vez. Más difícil urg. El tercer golpe la hizo girar la cabeza hacia un lado. La sangre comenzó a gotear de su nariz y se tambaleó ligeramente, momentáneamente aturdida por los repetidos golpes. Continuar esta vez, sus nudillos le partieron el labio. Aún saboreando la sangre, la mente de Melissa iba a 1000 por hora. Entre la bruma del dolor, dedujo rápidamente otra limitación. Él no podía repetir la misma orden una y otra vez. Cada orden tenía que evolucionar, aunque fuera ligeramente. Logró lanzarse 3 puñetazos más antes de detener el movimiento a la fuerza, agarrándose el antebrazo con la mano libre. Su puño temblaba violentamente, a centímetros de su rostro, mientras luchaba contra el impulso. Mordiéndose el labio herido, dio un paso adelante con un pie, luego con otro, avanzando hacia él a pesar de todo. Rendirse ella lo ignoró y dio otro paso. Sofocar al instante, Melissa sintió que su cuerpo olvidaba cómo respirar. Sus pulmones se negaban a cooperar, y su garganta se contraía como si unas manos invisibles la estuvieran asfixiando. El instinto de pánico la invadió, pero lo reprimió, concentrándose en moverse con firmeza. Si no podía respirar bien, simplemente lo soportaría. Detener. Ella respondió con un paso firme y decidido hacia adelante, una declaración física de desafío. Entrecerró los ojos, fijándolos en su objetivo con una concentración inquebrantable. Susto. Su cuerpo temblaba mientras el terror la invadía. El mundo a su alrededor se distorsionaba, y por un instante sintió como si su peor pesadilla se hubiera materializado ante sus ojos. Era vívida, abrumadora, como si hubiera quedado atrapada en una ilusión viviente creada a partir de sus miedos más profundos. Pero el miedo era algo a lo que ya se había enfrentado antes. ¿Quieres asustarme?, gruñó, rompiendo la ilusión mientras se abalanzaba hacia adelante y agarraba al director Isaac por el cuello. Mala suerte. Ya he visto mis peores miedos hacerse realidad. Esto no es nuevo para mí. Ella tiró de su cabeza hacia atrás y la estrelló contra ella hacia adelante con un brutal cabezazo. ¡Crack! El impacto le rompió la nariz a Isaac al instante. La sangre brotó a borbotones mientras retrocedía tambaleándose, aturdido hasta casi perder el conocimiento. Si no hubiera sido por el personal de guardia que acudió rápidamente a sujetarlo, podría haberse desplomado por completo. Un murmullo de asombro recorrió la multitud ante la contundente respuesta de Melissa. Permaneció allí, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba calmar su corazón acelerado y disipar los temblores persistentes de la orden de miedo. El director Isaac levantó la mano con debilidad, deteniendo a los profesores que ya se acercaban para reprenderla. No lo hagan, dijo con voz nasal y congestionada. Me lo merezco. Verdaderamente espectacular, señorita Schnielt. Su fuerza de voluntad es admirable. Es raro encontrar jóvenes de su edad con tanta determinación. Ha aprobado. Él le dedicó una sonrisa ensangrentada mientras la enfermera de la escuela, una mujer rubia y notablemente bien dotada, le curaba cuidadosamente la nariz rota. Melissa se frotó la nuca con timidez, la vergüenza reemplazando su ferocidad inicial. Desde la barrera, Tony y Momo comenzaron a aplaudir efusivamente, lo que solo intensificó el enrojecimiento que se extendía por su rostro. La enfermera pronto se dispuso a curar también las heridas de Melissa. Gracias, respondió Melissa, con un tono mucho más modesto. Tu peculiaridad es realmente impresionante. Isaac soltó una risa nasal y sibilante ante el cumplido. El entrenador Laurence dirigió entonces su atención a Momo. ¿Estás listo para tu turno? Momo se soltó suavemente de las manos de Tony y dio un paso al frente, con determinación reflejada en su rostro. Asintió con firmeza. Por favor, no seas indulgente conmigo. Nunca tuve esa intención, respondió el entrenador con pragmatismo. Se colocaron uno frente al otro y adoptaron sus posturas, el aire entre ellos se tensó mientras ambos se preparaban para comenzar su batalla. Fin del capítulo 325.